Los periodistas. Los periodistas. Ale, Bueno, pues aquí estamos en el cotillón del miércoles, iniciando con problemas técnicos de conexiones y eso, pero pues ya estamos aquí y con mucho frío. Don Miguel Quiñones, Momo Treviño, ¿cómo están? buenos días, buenos días. Buenos días, muy bien, Estamos con gracias. mucho frío. Defendiéndonos del frío. Sí, sí está haciendo frío, la verdad, sí está haciendo frío. Pues a ver, hoy si les iba yo a poner un tema ahí medio complicado relacionado con con asuntos que pues ustedes yo sé que los manejan muy bien, el amor, el noviazgo, No, el ya 14 de empezamos con febrero, problemas. esas cosas que todo el mundo habla ahorita en este momento, ¿no? Eh, ¿Cómo ven si nos acordamos a dónde echábamos novio? ¿Novio? No, yo no echaba novio. Bueno, novia. O sea, ¿dónde te veías? Yo me acuerdo de chamaco en pues, ¿qué tendría yo? 14 años, una cosa así. En el jardín de San José, ahí frente a lo que sobraba del fuerte que hubo, que luego se hizo el Seguro Social, había una cafetería que se llamaba Gilda, Paletas y Ya, Cafetería Gilda, y del ahí es señor donde, García. perdón, Del señor García. eso sí no me acuerdo. Sí, Ahí nos era el señor García. veíamos, ahí nos veíamos para platicar, para intercambiar comentarios con las niñas, con las chamacas de esa época, la Gilda. Y luego ya más grande, pues estaba el Rococó. ¿Te acuerdas del Rococó? En el Claro, arriba Ayes, de Valles. en Claro que el sí. Ayes hasta arriba y luego enfrente. Posteriormente estuvo enfrente, ¿verdad? Se Enfrente, pasó a la donde de Mayo. hicieron la zapatería. Ay, no me acuerdo de la zapatería, pero hasta arriba ahí estaba el Rococó. Pero Ujú. el de Layes es donde luego fue la HR. Ahí fueron las oficinas del HR. Qué Así memoria, es. ¿no? Y hubo otro que se llamaba Colorines en la 3 Sur, entre la 3 y la 5 Poniente, de la acera Poniente, que era un local que estaba dividido en dos. La primera parte Ujú. era para los chamacos y había unas mesitas con vidrio y adentro había unos periquitos australianos vivos. Y Así estabas es. tomándote ahí la media de seda, no me acuerdo cómo se llamaban las bebidas de esa época. No, no había alcohol. Y en la parte de atrás, que había una cortina, ahí ya era para los adultos. Ahí estaba más oscurito y ahí ya había alcohol y bailecito y otras cosas. Yo me acuerdo de esos, man. Antes de los drive-in, que ya estos ya fueron posteriores, donde tantas familias poblanas se forjaron, como el balcón de los fuertes de Loreto y Guadalupe. Ese es la Balcón de cuna de Guadalupe. muchas familias poblanas. Más bien, Terrible. más bien de segundos frentes poblanos, ¿no? No, El ahí se balcón forjaron de... No, no, familias. no, se daba de todo, se daba de todo. Yo recuerdo que tenías que quitarle el vaporcito a los cristales del coche para ver quién estaba afuera. Efectivamente, así era. Ay, Dios mío, no. ¿Sí se acuerdan de Sí. eso? Momo, Claro. Pero sí. el más famoso de todos era el Oasis ahí en la... Ah, pero Ah, ese ya era un bueno, drive-in. Ese ya ese era era un muy Sí, fresa. drive-in. Estaba muy fresón y era muy, muy Ese era tranquilo. Ahí no. drive-in. Ese Sí, era sí, sí. drive-in. Estaba el y Jet, que enfrente al Benavente también existía, con mucha Había atracción. El sí, Jet, sí. efectivamente, el Jet, Jet, Jet. El Jet, que al otro, vio el de las ánimas, había uno por que se llamaba las ánimas, que era de una señora El, Scuri, creo. sí, el donde driving estaba ahí, sí. de- Alguna vez este, Sí, fui. después hubo una vivienda ahí, Correo. hubo una vivienda de un amigo de Miguel, de Fernandín, mío, que nos invitó un día a comer a su casa. Este, una casa muy grande que entrabas, tenía la sala, recepción, cocheras, y bajabas y estaba un árbol gigantesco y le dijo, oye,
no voy a decir el nombre, pero, oye, ¿este no era el árbol del drive-in? Dice, sí, que yo compré el terreno, dice, aquí hice mi casa, mano. ¿Te acuerdas, Miguel? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, estaba bonito el lugar, lo Sí, tenían muy padre. estaba bonito, sin duda, sí, sin duda. ¿Qué Después el otros Toledo, lugarcitos? la ¿Perdón? 23 y la 13. En la En la 23 23 y y la 13 13, estaba el Toledo. El Toledo, pero 23 ese ya Toledo, fue posterior. posterior, muy posterior, sí. Ese tenía unos y había, árboles muy bonitos que te y había ocultaban de otro, todo. Te y había ocultaban otro de que todo, estaba man. enfrente de Plaza San Pedro. También había uno ahí bastante socorrido. Había uno en la 2 Sur, antes de llegar en la esquina de la 2 Sur y la 37, también hubo uno que duró poco tiempo porque luego hicieron un edificio junto al Parque Juárez. Y había otro en el Boulevard 5 de Mayo, que no me acuerdo cómo se llamaba, pasando el Sench, o sea, del Sench hacia el centro, hacia Analco, había otro. Ese me acuerdo muy bien porque un día me cayó una patrulla de policía ahí con una lamparita. No, Así era típico. era Y típico. había, no necesariamente tenía que ser lugares así de donde pudieses estacionar el coche, sino más ocultos, como el antiguo puente que cruzaba de Agua Azul a la fábrica textil que estaba ahí También, donde hoy es Plaza América. también, es cierto, es cierto. Ahí me Platicaba pasé yo el esa otro día misma con idea. con un amigo que tuvo restaurantes en Guadalajara y me decía, no sabes el negocio que era para los restauranteros, te hablo de hace 20 y pico de años, qué negociazo era el 14 de febrero, porque estaban los restaurantes a reventar, la gente consumía, pero luego, dice, me metí en el negocio de los moteles, dice, y era darle 3 vueltas a la habitación de un motel, no de un hotel, de un motel. Era darle 3 vueltas hace muchos años. Y eso, según las últimas investigaciones de los expertos, ya no sucede. Las parejas ya no van a los moteles como antes. Es que ya hay espías afuera. Pero Terrible. hablando de los restaurantes y qué día es el que de mayor concurrencia, Ujú. no solamente era la mayor concurrencia, sino que era el día de mayor negocio, porque teóricamente debería ser el Día de la Madre, pero el Día de la Madre no tiene No, tanta venta de el alcohol Día de y la es al Madre mediodía. hay mucha gente, hay mucho desorden, pero no hay consumo de alcohol. Así es. Y El 14 de además solo es febrero al sí, mediodía. Y el 14 es al mediodía y en la noche. y en la noche. O Sí, sea, pero ahora todos prácticamente los todo el bares, día. los antros, ahora creo que están de moda. Yo ya no salgo, pero bueno, nunca salí, yo nunca fui de esas cosas, pero me dicen que hoy día están estos sitios donde la gente canta, ¿no? Donde la gente que no, A los karaokes. pero no solamente eso, sino donde se presentan cantantes, se presenta gente que canta, que es famosilla, y que les dan chance a otros que hagan ahí palomazos, o no sé cómo les llaman, y luego se suben a cantar y todo esto. Parece ser que eso es lo que está jalando hoy día entre la gente ya de 40 para arriba. Pues ni Yo, idea. Bueno, yo todo tampoco este tema, salgo, ¿no? Pero Perdón, Momo, no se te entiende. no, que todo este tema lo desconozco, la verdad. Pues sí, ya Ignoro no es ese de tema. yo nuestra época. también. Ya no es de nuestra época Somos, eso. había un restaurante en la Avenida Juárez, en el edificio Diana abajo, Dickies, o cómo se Dikis, llamaba, Dikis. el Dickies. Ahí tocaba Ese era Poncho también, Galván. exactamente, y entonces ahí también era para noviar, era cuando ya querías estar en un lugar fijo, así como restaurante, te ibas al Dickies. Fue muy famoso en su época. Por supuesto, por supuesto. No Que era el mismo eran los dueño de mismos lo dueños del Oasis.
Efectivamente, sí. Era Brito, eran los mismos dueños del Oasis. Y los mismos dueños de, para mí, el mejor restaurante que ha habido en Puebla, Mr. Harris. Antes de que fuese Charles, Antes de efectivamente. que fuera Charles, efectivamente. Ese para mí fue el mejor restaurante de Puebla por mucho tiempo, el Mr. Harris. Sí, yo llegué ya a conocerlo en los años finales, antes de transformarse en Charles, pero sí tienes razón. Aunque también me parecía muy bueno el Armandos. Sí, pero ya como calidad de servicio, de menaje, de todo eso, el Charlie se lo llevaba. El Armandos fue posterior quizá porque los anteriores eran la Cava, que estaba Acaba que era en Armando Avenida Mujica, ¿no? Juárez, era Mújica, Armando Ujú. Mújica Pérez Salazar, junto con un señor Galván, que era director de un banco no sé si es Banco de Puebla o de una cosa de esos, eran los dueños. Pero de esa época, pues el Allegue, que no se llamaba Allegue, sino se llamaba el Fontainebleau, de Paco Allegues, era muy bueno, en la 3 Sur, era muy bueno sí, también. muy bueno. En la Después 3 se Sur, pasó a la, frente a creo la que fue la farmacia 2 Montiel, Poniente, ¿no? ¿perdón? Después se pasó a la 2 Poniente y ya se llamaba Allegue. No, pero ya fue otro concepto totalmente diferente. Sí, El Fontainebleau fue Fontainebleau, muy bueno, muy sí, bueno. y sí también era medio romántico. Era romanticón, tenía unos sillones Estaba así todo, ahí de sí, media como decía curva, la canción, todo sí, a media luz. todo a media luz, sí. No, 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 no. Después estuvo el Jean Lafitte, ¿no? Jean ¿Cuál? Lafitte, que también tenía Armando Mujica. Jean Lafitte, en la No, Juárez, en la pero avenida ese, Juárez. ese no era de Armando. El Jan Lafitte es el que estaba en el edificio de teléfonos, ¿no? En el pasaje. No, 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 enfrente. Enfrente, el Jean Lafitte estaba en una mezanine. Subías 7, 8 escalones para llegar al Jean Lafitte. Era Armando y creo que Casas, ¿no? Ahí se me olvidan los nombres, pero creo que era Casas y Armando Mujica pusieron ese. Dice, no me acuerdo. Sí, el nombre Yo sí, no pero me qué. acuerdo Ah, tampoco. espérame. El Jan Lafitte no era un restaurante, era un bar. No, era restaurant bar. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pues ese, Duró poco, no tuvo mucha permanencia en el gusto, pero sí duró y fue bueno durante sus primeros 6 meses, fue un éxito. Después empezó a decaer como acostumbra ser la comercialización de los productos gastronómicos. Uno sí, buenísimo normalmente también, se ponen de moda y después, pues, evidentemente llega un momento en el que ya no se puede y cierran. uno Pero, que también fue muy bueno y muy concurrido fue el Cowboy. Ah, el bueno, de sí. la 5 Poniente. La 5 Poniente. De dos arquitectos, ¿no? Sí. Sí, Era este, Osorio, de Tito Ton- Osorio, y no me acuerdo el nombre del otro compañero. era primo de, ay Dios mío, Tito Osorio efectivamente, y el otro era, ay, ahorita me acuerdo, que uno de los primos era maestro de karate ahí casi a la entrada de donde está la Margarita, donde está el puente, McFarland, Hablan. McFarland, ese era el otro socio, Tito Osorio y McFarland. Sí, sí, Era, sí. eran Buenísimo otras también. épocas, las épocas en las que salías en el coche que no era tuyo, sino era prestado de tus papás o de un familiar o de los abuelos y te ibas a dar una vuelta de cajón, era eso, te El dabas Tour una Puebla vuelta. era darle la vuelta al portal, bueno, a la Ya. plaza No, del No, Zócalo. Y a otra comenzabas vez en hasta en la Fuente de los Frailes. Sí, ajá. claro, bueno, Ahí arrancabas. Si tenías dinero, te metías al Oasis, pero si no, le dabas la vuelta, venías toda la Juárez hasta llegar al Paseo Bravo, hasta la 13 Sur, te das vuelta a la izquierda hasta la Reforma, pasabas frente a la iglesia de Guadalupe, te persinabas porque esa era la costumbre, te seguías, llegabas a la esquina de la 9, te volvías a persinar porque había otra iglesia, te seguías, no, pues te si pasabas tenías la reforma dinero, persinándote, claro. te parabas
frente a la Santísima y te bajabas al Wimpy's, comprabas un helado Sí, o un café, te subías al coche y seguías, dabas la vuelta al Zócalo, si se podía le subías el ahí volumen al radio había para otro que que todo el mundo supiera que ahí ibas y que tenías estéreo, porque eso era muy importante, man. Cuando los coches tenían esto de cartuchos, ¿te acuerdas de los cartuchos? Los de tracks, de cartuchos 4 y De 8 de tracks, man. 8 tracks. Entonces ya todo el mundo se volteaba en el Alameda, estaba una clase social y en el Royal estaba otra clase social. Tenías dinero, te bajabas, te sentabas en la Alameda, unas papas a la francesa, una cerveza, una caña que le llamaban en aquella época ya don Esteban Luna, en paz descanse, y su hijo y su mamá, bueno, todos, y el Royalty. Y dabas la vuelta al Zócalo. O te Sí, seguías porque hasta la también 4, estaba le dabas vuelta a la a la cuadra. izquierda, subías por la 2, pasabas frente a Sanborns, Sí. te dabas vuelta en la 3 al Rococó y te ibas hasta la 3 Poniente y subías toda la 3 Poniente hasta el Paseo Bravo, que en aquella época era de doble sentido, dabas vuelta a la izquierda y cogías la Juárez de nuevo. Y eso lo podías hacer 6, 7, 8, 10 veces en la tarde, mano. sí, este Con era 4 el pesos de tour gasolina le Puebla. dabas la tarde. ¿Perdón? Con 4 pesos de gasolina le Con dabas la 4 vuelta toda pesos la de tarde. gasolina. Ay, Dios Sí, mío, no, 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 no. sí, me acuerdo de los 4 pesos de gasolina. Bueno, y si era El posible, camión pasabas a costaba, cargar gasolina ahí a la Juárez, ¿no? ¿Cómo se llamaba la gasolinería esa? no, normalmente sí, donde estaba hoy, donde sigue estando la gasolinería, ahí al lado del edificio donde estaba Namex y todo eso, enfrente de la estancia Atalaya, argentina. Atalaya. Malaya. Ujú. Ujú. Había Así es. también una cafetería, muy en el primer piso del edificio, el que era el Astra, Ah, no, 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 estás, que se estás llamaba hablando de, Letua o de algo así, Litual, sí, Letua. ese era de un gerente asociado con otras personas del Sol de Puebla, que después puso una escuela, Fernández, y luego se lo traspasó a su hermana, Pili Fernández. ¿Sí te acuerdas de Pili? Sí, Casada sí, sí. en segundas nupcias con un Núñez, con Satur Así es. Núñez. Y luego Saturnino. Pili se lo traspasó a Ope de la Fuente. Ese ya no supe. Y Ope de la Fuente lo mantuvo hasta que cerró. Sí. Se desayunaba bien, ¿eh? Era bastante. Sí, Tenían y te muy, pasabas. muy buenos chilaquiles, tenían. Cambiando ahorita que mencionaste la gasolinera de la Juárez, había un señor ahí que tenía también unos periquitos que hasta iban al baño, los canijos animalitos, les ponía su vacinica y hacían su popó ahí, los canijos pericos. Eso no, no, no me acuerdo. Sí, salió hasta en la televisión alguna vez. Te hacía unas tortas de chipotle buenísimas que tenía como grasa. Eran las tortas de Manolo, Las de estaban Manolo, adelante de la gasolinería. Se llamaba Manolo, exactamente. que era gay, yo creo. Bueno, Sí, sin sí, creer, sí, me acuerdo sí, pero perfectamente, sí, tenía unas A tortas ver, espérame, buenísimas. espérame. Pero eso era en la privada, en la calle en la Chipilo. Sí, ciudad sí, sí, está la sí, sí, gasolinera sí, y En la adelante de la calle gasolinera Chipilo, estaba. claro, famosísimas. Sí, 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 sí. Famosísimas. Sí, sí y me él acuerdo. Ese era era el- también buena persona. Sí me acuerdo de ella. En la calle Chipilo, efectivamente. Ujú. Efectivamente. Así. Sí, tenía unos No, no, periquitos, estaban muy entrenados los canijos, les ponía su fíjate vacinica que y nunca me fijé. los canijos lo sacó alguna vez en un programa de Oscar de la Cadena o algo así. Salió el reportaje de los pericos que iban al baño. Nunca me No sé fijé si en lo los malditos pericos. Bueno, yo llegaba por mi torta y me pelaba, porque eran buenísimas, la verdad, eran muy buenas tortas. ¿Y ahora? No sé.
¿La alarma de quién? Mía, ¿Es ya tu se cortó, ya alarma? se cortó. Sí, es Ah, el teléfono, pues. ah, Ya quedó. Bueno, ay, ¿qué más? y luego los regalos del 14 de febrero, ¿qué regalábamos? Pues normalmente eran flores, tampoco te Pues bueno, pases. desde el principio, Todavía, de una rosa para arriba. sí, Las No, orquídeas que seguro que se puede cada quien. eran No, eso ya era. famosas ya si tenías en la mucha 3 lana, Poniente, si tenías mucha lana, te ibas ahí a la Tres Poniente ahí en la orquídea. y sí, la orquídea, te mandaban unos ramos, pero también te sacaban un ojo de la cara, la verdad, Bueno, las orquídeas carísimo. siempre han sido caras. Y el 14 de febrero además sube todo, como el 10 de mayo, igualito. Sí, todos igual, eso Sí. no cambia, son días de negocio. Ahora, ¿cómo Ve, ahí funciona el 14 de febrero en el siglo XXI? Ya nada de lo que estamos diciendo sucede. Los jóvenes hoy celebran y los adultos celebran de otra forma, ¿no? pues, ¿tú crees que todavía se celebra así como se festejaba en aquellos años? No, yo Yo creo que creo ya, que no. Había tardeadas, había una serie de ya cosas está en las pasando un escuelas, poco en los de, patios de las escuelas. como Hasta en las le han cocheras, hecho las tanto. fiestas de cochera. Pero no, yo creo que en la actualidad hacen su intercambio de regalos entre todos los amigos. Es lo que yo veo, que ya ahora ya son los nietos en este caso, hacen intercambio de regalos, se saludan, se felicitan y ahí nos vemos. El que tiene Sí, pretendienta, pues la persigue y el que no tiene pretendienta se va a su casa, no hay de otra. sí. Sí, yo creo que ya no tiene, y aparte como le han hecho tanta publicidad de que eran días estrictamente comerciales, mucha gente, acuérdate que es la publicidad típica de regale afecto, no lo compre. Yo creo que Ujú. también ha bajado mucho el tema del regalo en sí. Más bien algún detallito, también había mucho que eran las Uf, tarjetas Hasta la de fecha. uf. novieros, las tarjetas de novillos eran eh. el pan de todos los días. Que Sambors fue la tienda que divulgó mucho esta costumbre de las tarjetas con diseño, con textos ya influenciados Sí, por los Estados Unidos, con relieves, colores, ¿no? sí, 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 eso sí, las tuvo su famosas Hallmark, temporada. las famosas Hallmark, ¿no? Fueron las primeras tarjetas que salieron al mercado. Sí. Y que también fue un negociazo. Yo, por ejemplo, que vendí tarjetas de Navidad, hijo de la mañana, era pan comido. ¿Ya Eso quién también manda fue tarjetas de Navidad? nadie, hombre, ya desde que existe el internet, ya todo eso ya pasó a la historia. Un aviso general de saludo a todos los socios, amigos y compañeros. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Se acabó la Sí, felicitación personalizada. sí, antes, No, antes había tarjetas recordatorio y felicitaciones, pero hoy en día tus cuates están en algún grupo, pones ahí arriba muchas felicidades a todos y se acabó. Yo me acuerdo todavía de las comidas que hacía Beto Torreblanca en su casa, que eran muy formales, nos mandaba una, una invitación formal que la iba a dejar el mensajero, con una imagen relacionada con vinos, con uvas, con cosas relacionadas con la cultura del vino, que se las pintaba Pepe Abraham, que falleció el año pasado, Pepe, y con una redacción, no sé quién la hacía, y una letra muy bonita, creo que era de su secretaria, donde te decía, señor don Bernardo Treviño Musalem, me permito saludarte y invitarte a que compartas con mi grupo de amigos los vinos de la Ribera del Duero, tendremos unos bocadillos y te echaba un rollo ahí. Y hasta abajo el teléfono, donde tenías que llamar y a la hora todo. Y entonces llamabas
y decía, no me acuerdo cómo se llamaba la secretaria, le decía, oiga, dígale a Beto que sí voy, llego hasta. Muy bien, está usted sentado en la mesa fulana de tal con don fulano, sultano y don merengano. ¿Está bien? Y ya llegabas a la comida y tenías la mesa personalizada. Don Bernardo Treviño, don Miguel Quiñones, don Jesús Manuel Hernández, todos personalizado. Entonces, él decidía dónde te sentabas y con quién ibas a convivir para la comida. Y ya después venía la mesa, se pasaban a fumar, se pasaban al coñac, al whisky, a lo que fuera, entonces ya se revolvían todos en otra mesa, ¿no? Al día siguiente o a los 2 días, te mandaba una carta de agradecimiento por haber ido a la comida. Esos eran detalles, mano. O cuando Era muy protocolario. ibas a un velorio, firmabas, ¿no? Que habías asistido, lo que sea, y los deudos te mandaban una carta o una tarjetita que mandaban a hacer con alguna imagen Sí, relacionada con la muerte, con el alma, con todo esto y con la cruz en negro, que en paz descanse, y una oración. Gracias por habernos acompañado a velar y enterrar a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, etcétera. Eso desapareció, mano. Sí, los bueno, es que recordatorios. realmente Ajá, las se misa. esquelas hoy en día, las esquelas hoy en día están en el libro de Jetas. O sea, Están en el libro yo de Jetas, sí, efectivamente. Y ¿sabes qué? Ya por eso ya no nos enteramos quién se murió, porque a antes menos que sea, Humberto sí, Ferniza nos permitía enterarnos de quién se había muerto, ¿no? Hoy sí, día sí, sí. tienes que checar Cristo Rey, el Valle de los Ángeles, el no sé qué, para enterarte quién Ah, se murió. claro. Me ha pasado, el otro día, mano, murió la mamá de un queridísimo amigo, la mamá de Hugo Sánchez, Sí, sí, sí. falleció Ah, el sí, sí, sí. viernes. Y yo, pues, le llamé todo lo que tú quieras, pero nunca me dijo dónde la iban a velar, man. Y entonces dijo, ¿dónde le estarán velando? Estábamos un grupo de amigos. Y digo, pues, oye, vamos a acompañar a Hugo, ¿no? Y buscamos, en Valle de los Ángeles. Y ahí decía, señora fulana de tal, será cremada el sábado a las 10 de la mañana o algo así. Y dije, vamos de una vez, ¿no? Pues sí, vamos. Nos subimos a un solo coche, llegamos a Valle de los Ángeles, preguntamos la capilla de velación de la señora fulana de tal, y empieza la chamaca esta, ella, la secretaria, a buscar en la computadora. No, no está aquí. ¿Cómo no está aquí? No, no hay nadie con ese nombre. Ah, chihuahua. Y saco mi teléfono y le digo, mire, aquí dice Obituario Valle de los Ángeles. Y se ve a la chava así, pues, se vuelve a meter a la computadora y dice, no está aquí. Entonces le hablo a Hugo, mano. Y no me contesta, pues si estaba ahí en todo el asunto que significa esto, ¿no? Del velorio y todas estas cosas. Y no me contestó. Entonces le dejo un mensaje de, oye, pues estamos en Valle de los Ángeles, venimos aquí, pero pues no, no está tu mamá, no sabemos qué hacer. Me contestó al día siguiente, como a las 9 de la mañana, un mensaje por escrito y me dice, ¿sabes qué? Que no la velamos ahí, la velamos no me acuerdo cómo se llama, en Zona Dorada, y la cremación va a ser en Valle de los Ángeles. Estas cosas, con toda la modernidad de la comunicación, no te enteras, man. Y antes tú leías la columna de Ferniza, Gente de Hoy y Siempre, y decía, felicidades a fulanito de tal por el nacimiento de su nieto, su bella hija, doña fulana de tal, casada con ese gran caballero español que es don fulano de tal, Miguel Quiñones y Vila, descendiente de los Quiñones y los Vila, ¿no? O el deceso, Tenía, esa gran tenía, mujer sí, que fue doña fulana de tal. ¿verdad? ¿Cómo ha La verdad cambiado casi todo, man? parecía caricaturesca las columnas de Ferniza, porque sí, el hecho era real que se había muerto, pero Sí, toda pero la la forma como lo oye, describía. todo era más inventado que otra cosa. Hijo de la mañana. Yo leí algunas cosas que decía, oye, este era el que yo conocía, de verdad no se equivocaron de muertito.
Nada de la descripción coincidía, cabrón. Bueno, pero es que eso era parte del estilo de escribir la nota que se llamaba en aquella época de sociales, ¿eh? Sí. Que no tenía nada que ver con lo social, sino tenía que ver con ese concepto de la sociedad un poco veracruzana, porque venía de ahí el estilo del periódico El Dictamen, de ahí venía esta forma de cubrir los eventos de bodas, de bautizos, de fiestas, y todo adornado como si fuera el Ola de esas épocas, bueno, no de esa época, porque era de otro país y esto, pero era algo para levantar la vanidad de las personas, ¿no? Y las Igual que narrativas de los la viajes, revista. la familia fulana de tal transborda para Sí, sí, viajar sí. a España, vía Nueva York y te estaba toda la plática No, y la foto respectiva. subiendo la escalera del avión, hombre, con tu Todo, sombrero y tu abrigo en el brazo. todo eso era No, tangible, no, era Hijo, mano. No, auténtico y menos verídico. mal que eso también. me estaba acordando Dios ahorita no, no. de una puntada que se aventó el dueño de la casa del árbol del drive-in de las ánimas. Fue el mismo personaje. Nos íbamos a Madrid, un exitoso abarrotero del siglo pasado, Fernandín. Íbamos Fernandín y un diplomático eh, español, y llegamos a registrarnos ahí en el mostrador en Aeroméxico, y se aparece el chofer de este personaje de las ánimas, con una cajita de cartón, man, amarrada con mecate. Se aparece y dice, don Fernando, ¿qué pasó? ¿Qué? No me digas que tu patrón también va para... No, 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 le manda esto, que por favor, ¿pero qué es? No, pues me dijo que se lo diera yo y que lo abra ya en el avión. Creo que es un regalo, no sé, ¿no? Entonces, agarra la cajita de cartón. Nos subimos al avión, man. Imagínate, no había tantas cosas de seguridad, de que tienes que pasar el arco de seguridad y las madres. No No, había eso no nada de existía, no existía nada de eso. Gracias a Dios no había esas cosas. Entonces ya nos subimos al avión y acomodamos las casas y le empezamos a decir a Fernando, oye, pues abre la caja, pues ¿qué es? Abre la caja y ¿qué creen que era? tortas. Las tortas de la Colosal. No sé si eran 10 o 15 tortas de la Colosal, man. No, no, aquello fue un Tortas para show, el man. viaje. Aquello fue un show de Tortas veras, para man. el viaje. Hijo, mano, no. No, 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 cómo nos hemos reído en ese viaje, man. Cómo nos hemos reído de veras. Eh, Era buenas puntadas, cabrón. Eh, cómo ahorita nos... recuerdo de Fernandín, hubo un viaje con la Nación de Charros de Puebla, bueno, fue la Ah, Federación Nacional, claro, que, cuando le que se mandó a entregaron hacer una caja el de puros, traje, se mandó a hacer el traje y el sombrero que traje de su papá creo charros, que lo desheredó después de eso por lo que costó el traje, man. le llevaba Oye, una caja de puros para el rey Juan Una Carlos. caja de puros, efectivamente. Yes. Efectivamente, ¿sí también te la fue dio? la anécdota de Fernandín, en paz descanse. Cuéntala, cuéntala, porque fue una buena puntada. Bueno, Él bueno, no era charro, él no era no era charro. charro, pero se apuntó con los charros. Pero Fue no a sabía estudiar ni. Apuntó la reinata de la charrería de los setentas, vaya. con los San Martín, Con Manolo Pero el San tema, con Martín. Manolo San Martín, y el que encabezó el Que ese sí grupo era. era Santillana. Manolo sí era chavo. por Puebla, don René Manolo sí era Santillana, chavo. Don criado René con, Santillana, que era mi vecino, vivía en la otra calle de mi casa, Uribe, en San era Francisco. representante de Víctor Hugo Islas, que era el representante del presidente de la Federación Mexicana de Charrería, porque era a nivel nacional y se reunieron y fue el avión lleno de charros. Y entre ellos iba Fernandín
y llevaba una caja de puros para entregársela en propia mano al rey Juan Carlos. Y fue todo el circo porque tuvo que hacer circo, maroma y teatro hasta que se le entregó personalmente, que técnicamente no está Pero permitido acercarse a su majestad, parte del, pero hizo circo, parte maroma y del teatro hasta que se le circo, entregó de propia mano. Esas parte fueron las del anécdotas. circo fue el tema de la pistola de Charro, porque llevaba sus pistolas, y eso Sí. Sí, también fue no, en esa época una estaba bronca. permitido, no había ningún problema, vaya, no había ninguna palastrana ahí para vigilancia si ibas o no ibas armado. Eras miembro de una élite social privilegiada, la charrería en aquella época. Sí, 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 y sí. estuvieron con el rey, efectivamente. Sí, y además, no era permitido, no había manera de que se lo diera de propia mano, y él insistió y neció hasta que de propia mano se la entregó y la recibió el rey con todo el gusto del mundo, y se fue después a celebrar con ellos. El rey se fue no me acuerdo si al Perico o algo así, y agarrar una fiesta tremenda con toda la charrería. Fíjate nada más, mano. Todas las cosas que no hizo Fernandín, ¿verdad? Estábamos acordando el otro día de Lola Flores, mano, cuando Mira, iba a ver los lo tenía espectáculos en de la Lola punta de Flores. la lengua, ¿Perdón? que lo tenía en la punta de la lengua la Tenía la punta de anécdota la de la lengua, Lola sí. Flores. Sí, 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 sí. Interesantísimo esa anécdota. Me escribieron sus hijos para agradecerme que lo había yo citado el tema, mano, de Lola la Grande, mano. No, 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 no. ¿Cuántas anécdotas, Era, de veras, mano? ¿Cuántas la verdad, anécdotas? sí. Muchos, Mucho. muchos. Oigan, ¿y cómo vieron el asunto del ministro al que le limpian los zapatos? Hombre, pues que Híjole, es muy puro. es una pena realmente para mí, no debería ni de publicarse, la verdad es una aberración que se haga ese tipo de manifestaciones públicas. La verdad no debería de hacerse público las aberraciones que están sucediendo. Es un abuso de poder, de prepotencia. Para mí no tiene ni perdón, vaya, y no cabe ni la bendición de Dios para perdonarlo. Es Yo una coincido contigo. actitud racista y prepotente, ¿no? Que dejaras Pero que se supone que él era líder indígena sí, en Chiapas. pues sí, pero Siempre, de los tlatoanis hay niveles también, no te creas. sí, siempre se dijo que yo recuerdo que me lo platicaron en alguna de estas grandes empresas. Yo trabajaba en una de ellas y que me decían que el mejor capataz tenía que ser uno de ellos, que ese era el encargado de traérselos, pero bien fregados, si queríamos que trabajase. Entonces, es una falta de humanidad terrible, porque además lo festejan, o sea, lo ven como si fuese los baños de pueblo. ¿Qué baños de pueblo? Ni qué la madre, o sea, es una burla al pueblo precisamente. Yo, la verdad es que cada día estoy más desilusionado de este sistema político. Sí, para mí son Y actos de estamos hablando de la prepotencia. Suprema Corte de Justicia. Yo no sé qué capacidad, qué estudios tenga, pero de repente oyes a los otros ministros y te dan ganas de llorar. Dices, bueno, este es el que va a juzgar, este es el que no sabe ni hablar, cuando se supone que un ministro de la Corte era una persona letrada, con una dicción perfecta, que se daba a entender de una forma espectacular. Digamos que eran las personas que mejor manejaban el concepto de la ley, de la justicia, de la filosofía, de la lógica, del Y la sabían derecho. expresar, Sí, y la sabían expresar. eso se supone, ¿no? Sí, bueno, ¿cuál es el presupuesto que tiene, los ingresos que tiene el Estado de Puebla para este año? ¿Tienen idea? No tengo la menor idea, pero creo que pasa de los 100,000, ¿no? Puedes buscar, ya que estás en el internet, cuál es el presupuesto de ingresos para el Estado de Puebla de este año. Ahorita lo busco.
Presupuesto Puebla. Aquí dice que no existe esa información. No sé qué pasó. Acaba de dar a conocer la secretaria y no sé si oí o entendí por arribita 159,000 millones. Sé que son más de 100,000, no son 121,755 millones de pesos. Pero esto no ¿Tú te alcanza para imaginas? cubrir la inflación. 121,755 A ver, millones de pesos. Eso es lo que vamos a si recibir. tenemos niveles de inflación del 5% en promedio, que es lo que están manejando, si tenemos dólares de 17 pesos, si hace en la época de Marín, que tenían un presupuesto exageradísimo, eran 30,000 millones, lo estás multiplicando por 6, casi por 5, para no irnos más lejos. 5 veces el presupuesto de la época de Marín no te alcanza para tener este estado en perfectas condiciones. Es que ha subido el número de pobladores, ha Ah, subido no me digas, el costo de los ¿cuántos? servicios. ¿Cuántos más hay? No sé, yo de eso no tengo la menor idea. Esas son las. Mira, yo no sé en las calles para que pase un coche. Cuesta lo mismo planearla para que pasen tres. Por lo menos el estudio y hacer los pasos necesarios para poder ampliarla a lo largo de los años. O sea, planear a futuro. No, se meten en el rincón más apartado donde no puede pasar más que un coche y se gastan todo el dinero del mundo. Gastándose la misma cantidad, tú puedes hacerlo en lugares que sean con que tengan planeación y que el siguiente gobierno pueda ampliarla sin dificultades y sin tener que pelearse con ejidatarios o con quien se tenga que pelear, ¿sí? No Entonces, sé de qué estás hablando, de lo que van a hacer del estoy 5 hablando de de mayo, todo, ¿cómo o se llama? sea, El periférico, ¿y qué? sí, digo, a ver, ¿por dónde va a pasar? No tengo la menor idea, pero a mí me preocupa que en esta ciudad todos se tengan que llamar 5 de mayo. Sí, O sea, es increíble, pero, pues, no sé, podría haber otras 5 de fechas. mayo porque ganaste y al día 6 te partieron la madre, o sea, No, ya pero vamos a dejar de. olvídate de que te la partieron o no te la partieron. El tema es que todo se tiene que llamar 5 de mayo. Sí, O sea, ¿dónde está el ingenio de los creadores de imagen? mira, Podría ser el 2 de abril. Podía ser 2 de abril. No, pero 2 de abril, acuérdate que ahí entra Porfirio Díaz y entonces ya no sí, nos conviene, La amenaza pública número uno ante la sociedad, caray. ya no nos conviene, man. el 2 de abril el héroe fue un digno oaxaqueño. No, yo Ándale. a lo que voy es, ¿por qué pensamos en cosas que no tienen sentido para una ciudad que por lo menos, en lo que es el casco viejo, que es, vamos a decir, hasta el 85, es una ciudad pues monumental, colonial, con vías de comunicación a propósito de la época donde fueron hechas, pero que hoy que pensemos en hacer los trenes elevados desde Angelópolis a Chachapa, pues, o sea, como que dices, Pero creo que no ese es el proyecto, ¿eh? pues yo es lo que he oído. O sea, No, porque aquí también, ¿cómo se llama? La unidad habitacional esta que está rumbo a Tepeaca. héroes, No, ok, es una unidad de, no me acuerdo cómo se llama. Lo que desarrolló
la Crom, La continuación del periférico, la que va por el lado norte, es de la que están hablando, de la no, continuación del no, es que periférico. hay una cosa que anunció recientemente el gobernador, ahora que vino Claudia Sheinbaum, anunciaron algo. A eso es a lo que te refieres, ¿no, Miguel? Sí, 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 a eso me refiero. Pero ahorita lo busco. Bueno, lo Pero primero que también se prometió es llama la... 5 de mayo, por eso es que dije otra vez 5 de mayo, ya el Boulevard 5 de Sí, mayo, sí, ahora el nomás te circuito confundes, o 5 de sea, dice, mayo, algo así. Ahorita lo busco. y la primera, el compromiso de la presidente, pues fue el tren, ¿no? Pues, a lo mejor ahí sí vale la pena invertirle una lana y empiezas a comunicar Puebla-San Martín vía terrestre por tren, bueno, dices, ok, puede ser, pero que no sean obras como fue el tren que Toluca, México, porque ahí sí nos vamos a echar veintitantos años y a un costo que no va a tener cuate. Entonces, Pues yo lo que siento es la que hay, ferrocarril interoceánico, que es la línea tradicional que se iba a Pisaco y toda esa zona, pues las vías están puestas, muchas ya tienen durmientes de concreto. No sé cómo está operando el sistema ferroviario, pero hay algo nada más, habría que actualizar maquinaria, vagones, creo que desaparecieron todos los vagones de pasajeros, pero habría que actualizarlo. El que se hizo Puebla-Cholula, que era turístico, tampoco funcionó, ¿verdad? No, El pues es que Puebla-Cholula. la vía, el uso de la vía no es exclusivo para el tren turístico, ida y vuelta, pasan trenes de carga, o sea, tenían que pedir permiso y pagar el uso de la vía. Y luego pasaban los de carga, pasaban otros, y luego ese fue el verdadero problema. A ver, aquí está el tema que me están diciendo, ya lo encontré. Es una vía de 28.7 kilómetros, o sea, no es poco. Aquí dice Periférico 5 de Mayo, desde el centro comercial Outlet hasta el autódromo de Amozoc, para aliviar el tráfico en puntos críticos de la ciudad. El pues trazo el único que puede previsto, aliviarse es de la autopista, Jesús. O sea, puedo terminar de informar. El sí, trazo previo del nuevo periférico abarca 28.7 kilómetros. Conectará zonas clave de actividad industrial y social. Partirá desde el outlet y la planta Volkswagen, pasará por Canoa, La Resurrección y Chachapa y llegará hasta la Universidad de las Ciencias Policiales y el Autódromo Amozoc y luego con rumbo a la autopista Amozoc-Perote. Esto es lo que anunciaron. Es el periférico, a fin de cuentas es el periférico. Es el periférico 5 de Mayo, así se llama. Sí, sí. Ya no va a ser Manuel Bartlett. Ah, Así se lo iba a había llamar anunciado. Manuel Bartlett, sí, cierto. Ya. Tienes razón. Se te corta mucho el audio, Miguel. sí, No te escuché. que ahora que es morenista, pues deberían de retomar y ponerle nombre. Pues así lo proyectaron, era Manuel Bartlett originalmente, era el título original del periférico norte. Pero creo que hubo críticas, ¿no? Totalmente, pero originalmente era Manuel Bartlett. Si ya le van a poner 5 de mayo, de todas maneras, sigue siendo el periférico norte. Nada más le cambiaron el nombre, pero sigue siendo, es por carretera, no es ferrocarril. Yo entendí que estaban, No, es carretera. es carretera, sí es el periférico Carretera. norte. Ujú. Y ese tiene que salir, bueno, terminas el periférico, pasas por el outlet, es la entrada de Volkswagen, hay una carretera que te saca, precisamente sales a Canoa. Sale Entonces, adelante de Cancún, pasa por yo arriba, creo que por la eso parte norte de Chachapa, libera a Mozoc y llega hasta hasta el autódromo que está allá el Abed, el autódromo Abed, sí, sí, sí. sí, así.
¿No valdría más la pena lo que tenemos, ensancharlo y aprovecharlo en vez de... Se hizo el segundo piso, ¿para qué se hizo? Bueno, el segundo piso, yo circulaba mucho por la autopista, se hizo el segundo piso, pasaron 4 carriles, 2 arriba y 2 abajo, y se concentran en 2. Resulta que cruzar la autopista de Amozoc te llevas 1 hora y media o 1 hora para cruzar la autopista. Entonces, de nada sirvió acelerar el tráfico cuando lo único que hiciste fue ampliar la parte superior para cobrar y caer a 2 carriles Sí. exactamente. Entonces, no tuvo ninguna ventaja. Sí, donde termina el periférico norte, si te quieres incorporar a la autopista Veracruz, la verdad es que tardas 1 hora en hacer ese trayecto, que además son 4 o 5 kilómetros. Entonces Así es. dices, bueno, ¿dónde está la planeación? ¿Dónde está todo lo que tenemos de presupuesto para poder planear una obra bien y lo hacemos todo al chingadazo? Es que no puede ser. No puede ser. Y después está Se corta todo lo que dices. entonces ya no voy a decir cuánto No, no tengo es importante que revises tu internet porque sí traes broncas, ¿eh? Se supone que tengo los 100, los 500 Pues que algo no está recibes. funcionando ahí. Algo no está funcionando, ¿eh? Pero bueno, Fíjate que yo Así tengo es. un concepto de disminuir la capacidad de afluencia de automóviles. Hace 8 días comentabas que ya es muy difícil llegar al centro histórico, Sí, pero si analizas la 25 Oriente Poniente, se convirtió en una avenida de 2 carriles. por la ciclovía. Ciclopista, estacionamiento de un lado, estacionamiento del otro, y lo que eran 6 carriles de conducción se convirtieron en 2. El Boulevard 5 de Mayo quedó también transferido al Metrobús y quedaron un carril en algunos tramos. Hay tramos de un solo carril. La 31 Oriente Poniente, igual, está la ciclopista, está este estacionamiento, las famosas balardas o volardas, ¿cómo se llaman? Que reducen el área de circulación. Volardos. Volardos, bueno, están en la 31, en la avenida esta, en la 49, por ahí, rumbo a Prados Agua Azul. Es un solo carril, en lugar de abrir el espacio para que circulen los millones de autos que se están comprando cada año en Puebla, se van reduciendo, en lugar de abrir 3 carriles, ahora haces uno. Sí. Entonces, cada vez hay un concepto de reducir la población para que la gente no se pueda mover y no haya comunicación entre los humanos. Por eso recurrimos al Internet y a otras cosas que ya no te permiten dialogar con tus amigos. Ahora todo es a través del Internet, se reduce la esencia del pensamiento, se reduce el diálogo, la conversación, y creo que a fin de cuentas están reduciendo la capacidad de comunicación entre humanos. Es un concepto que no prevalece solamente en Puebla, es a nivel nacional y mundial, es un concepto general. Si analizan, ustedes que viajan más que yo, habrás visto que en Europa también hay muchas ciclopistas, se han hecho avenidas que son peatonales, en fin, se cierran las vías de comunicación para automóviles. Cuando antes acostumbrabas ir a echarte un café con un amigo, ahora dices, chin, me voy a echar 1 hora de ella y uno de regreso para ver a mis amigos. Mejor ya le platico, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, hasta luego, ahí nos vemos, se acabó la plática. Es un concepto personal, ¿eh? No no, tiene ninguna en autóctona. muchos aspectos tienes mucha razón. La verdad es que da flojera. Antes ir a tomarte un café al centro era una maravilla y no lo pensabas mucho. Hoy en día, ya no solamente ir a tomar un café, visitar el centro, dices, no, ¿para qué? Si es un verdadero relajo llegar, quitando además, se reducen los carriles. Si no hay manifestándose, si no hay, o sea, los ambulantes que te invaden las calles, porque aunque digan que no los hay, sí los hay, son estos No, a ambulantes ver, yo que fui el otro día por mis habas frescas que las compro ahí por la Merced, que ahí se ponen las vendedoras que vienen de
Cerdán, Cholula, que traen habas frescas, que son muy sabrosas. Las salteas con un poco de jamón o tocino, qué sé yo, muy sabrosas. Y para cruzar de la 4 Poniente, donde está la taquería esta de la Oriental, y hay un jardín ahí enfrente, cruzar hasta la 18, absolutamente todo es ambulantaje de los dos lados de la calle. Es una cosa impresionante como pocas veces había yo visto. Estás hablando de la 5 Norte. Sí, Sí. Ese jardín frente de la Oriental antes era una gasolinera. era una Era, gasolina. Sí, sí, efectivamente. Era una ahí gasolina. enfrente a lo que era Pedroche, precisamente. Ahí estaba la Bueno, ferretería de ahí en Pedroche. esa zona, era exactamente, en esa zona estaba Pedroche. Así Así es. es. Y había otra gasolinería para la iglesia de Guadalupe. Y había en las 9, 7 y las 5 sur. Por Donde era cierto, el Parque ahí Colosio. sobre las 5 había todavía está, un sitio donde hacían barbacoa y birria, creo. Barrales, ¿te acuerdas, Momo? Sí, 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 Barrales, sí. ¿no? Barrales. Barrales, Barrales. Sí. Hacían misiotes. Misiotes, barbacoa y birria. Exactamente. Muy buena, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Ya existe o ya no? Yo ya Sí, tengo tiempo de no ir sí, a Puebla. sí, ¿Todavía existe? todavía existe, sí. Sí, Qué sí la he interesante. visto. Sí, sí la he visto. Pues es de los negocios que sobreviven porque la verdad al centro yo creo que Y muchos ya son, totecos creo en que vez los nietos de la señora que Sí, la, que la fundó. El donde había marido. barbacoa y michiotes, birria, eran los únicos que lo producían aquí en Puebla en aquella época. Ahora ya hay muchos que bueno, que ya hay, ahora sí que apertura de mercado, porque ya hay en varios lugares, hay tacos de birria y michiotes, creo que ya poco. Pero la barbacoa sí hay muchísima barbacoa en Puebla. El mixiote de los mejores que yo había comido estaban en Cholula, en el bar Delicias, que tenía una barra monumental. Eran buenos, sí, Buenísimo. eran buenos. Pero ¿dónde hay hoy día? A mí la birria me encanta y el domingo me convidaron de una casera, buenísima, man. Pero ¿dónde consigues una buena birria? La de Yo los la verdad no güeros, tengo idea. ¿La estaban de quién? enfrente a lo que era el Colegio Oriente. Hace mucho Ya, tiempo estaban, creo que ya cerraron, ya cerraron. ya, pero no, Sí. se pasaron a la Avenida San Francisco. Ah, pues eso no lo sabía yo. Se pasaron posteriormente a la 14 y de la 14 se pasaron a la Avenida San Francisco. Ahí la tenían hasta hace año y medio que estuve por ahí. Fui a echarme una birria con los güeros ahí, todavía existía, no sé si todavía existe en este momento, pero hace un año y medio ahí estaban todavía los birrieros. Sí, muy buena, Buena, me gustó buena. mucho. Sí, Sí, me gustaba mucho. sí, sí. No, no son de mis preferencias. No, a mí sí me gusta mucho. Yo prefiero una buena birria que una barbacoa, ¿eh? Tiene cada una sus perspectivas muy personales. La barbacoa tiene que ser salida del horno, calientita, muy bien cocinada, que no sea comercial porque le dejan mucha grasa. Cuando la haces despacio, con mucha No, calma, tiene que ser cocimiento pues lento, desgrasa bien. Cocimiento cocimiento muy lento lento. Y las tortillas las metes en el caldillo, y se hacen tus taquitos. calientes, las metes en el caldillo como si fuera a hacer una enchilada, sacas la tortilla y le pones la carne encima ya para comerla cebollita y salsa de la que te guste. Sí, sí, sí. Sí, pero es cocimiento muy lento. En la actualidad yo he visto dos o tres barbacolleros que se cuece muy rápido, entonces la grasa no se desfonda. Queda muy grasosa la barbacoa. A mí no me gusta, a mí me gusta bien desgrasada la barbacoa. Es parte de lo que a mí me... Y yo la mejor la comía en casa de un particular que normalmente las organizaba, tenía su hoyo y él hacía. Creo que es Víctor Ellano.
quería acordarme del nombre, es Arellano, el de Bien. del Sur. Es que se corta todo lo que dices, se corta, Miguel. Ya sé, mi teléfono también es analógico. Digo que yo la mejor que comía la comía en casa de Víctor Arellano, el de Abarrotes del Sur, el hermano de Paco, en su casa. Ya, sí. Y él, y verdad, así no estaba. No, pues sigo sin escucharte. Bueno, ya ni modo. No, es que ya no dije nada. No, de veras está, pero como nunca, ¿eh? Entonces me escucha como No, Entrecortado, se sí, te corta sí, no. mucho. No, ya no. Hasta es molesto, vamos, oírte. siempre ha sido. Bueno, nos vamos. Gracias por el cotilleo de esta semana. Nos vemos la próxima semana, si es que pueden. Si Y Dios si nos no lo podemos, permite, no aquí nos estaremos. vemos. No, y arregla tu conexión de veras, mano, porque Voy a tratar, pero no, ya no te entiendo. No te entiendo. yo sé mi teléfono. Mi conexión está bien. No te Pues ya, entiendo. No te entiendo. Pero bueno, háblale Bueno, al contador y dile que te compre otro. nos Nos vemos, vemos. Momo. tenga Gracias. buen fin de Adiós. semana, Buen día. pásenlo bien, Adiós. estén bien.